Bienvenidos a esta mesa que organizamos en Pública, la Fundación Daniel y Nina Carasso. La Fundación trabaja en España y en Francia en dos líneas fundamentales. Una es la alimentación sostenible, para conseguir una alimentación sana, que sea respetuosa con el medio ambiente y también con las personas. Y por otro lado, en arte ciudadano, para conseguir un espíritu crítico y también una mayor cohesión social gracias al arte. Entonces aquí venimos a presentar un nuevo proyecto que se llama TINA. La primera convocatoria fue el año pasado y este proyecto es de inversión de impacto. Entonces nosotros creemos que esta herramienta puede ser muy potente, creemos que puede ser potente para la transformación social y por ello hemos creado este fondo, que es un fondo de inversión, de crédito blando, digamos, ¿no? en el que hay 600.000 euros para 3 años y a los que se presentan las empresas por convocatoria. Son fundamentalmente empresas sociales, por otro lado también startups o quizás también entidades del sector cultural o, como he dicho, cultural o también de la alimentación, pero siempre sin ánimo de lucro. Entonces, creemos que es una herramienta muy importante para la transformación social y además complementa muy bien el trabajo que hacemos normalmente en la Fundación de Mecenazgo. Aquí vamos a hablar con dos ejemplos de entidades que se han presentado a esta convocatoria y que están ahora mismo en un programa de acompañamiento, porque TINA no es solo este programa de inversión, se llama TINA, y no es solamente la inversión en sí, sino que además se hace antes un programa de acompañamiento bastante intenso y largo con las entidades que pasa la convocatoria, y tenemos aquí dos ejemplos fantásticos. Uno de ellos viene representado por Elena Fernández, que nos vas a hablar de Aula Film, y por otro lado tenemos a Marta García Larriu, que nos va a hablar de Another Way Festival. Os quería hacer, la primera pregunta es un poco que nos contéis, por favor, cómo es vuestro proyecto, a qué os dedicáis, digamos, y también cuál es la transformación social a la que queréis conseguir. Porque, como os decía, este fondo de inversión se dirige a entidades que realmente busquen a través de su trabajo la transformación social. Entonces, por favor, Elena, si nos puedes contar un poco. Muchas gracias, Pepa. En Aula Film creemos, como comentabas, en ese poder de transformación de la cultura cinematográfica y defendemos que todas las personas deberían tener la misma oportunidad de acceder al cine, que nos permite ampliar el horizonte, alimentar nuestra imaginación, que nos permita crecer cuestionando cualquier relato que sea limitante. Y en España, por desgracia, la mayoría de los niños y jóvenes carecen de oportunidades reales de acceder a la diversidad de la cultura cinematográfica. Y en Aula Film trabajamos para combatir esa desigualdad y lo hacemos con programas de educación artística y de alfabetización cinematográfica que facilitan a los centros educativos experiencias culturales comunitarias de cine, donde los niños desarrollan su pensamiento crítico, su imaginación, su creatividad y su empatía. Genial. Pues Marta, si nos cuentas, por favor, tu caso, Sí, en Another Way creamos espacios culturales de concienciación, reflexión y aprendizaje con el deseo de activar a la ciudadanía y poder así, ojalá, reconfigurar la sociedad para que se comprometa en acciones y valores con la crisis climática. Me gusta hacer hincapié en el hecho de que creamos espacios seguros. Nos diferencia de otras instancias en el sentido de que no hay ninguna agenda oculta, podemos hablar sin tapujos de las causas y las consecuencias de la crisis climática y la misión a la que queremos sumar es que, amén de estado de shock, como puede ser una crisis del COVID o la guerra de Ucrania, decidamos cambiar nuestro modo de vida en pro de un futuro sostenible. Es decir, tenemos que entrar en relación con esta crisis climática quitándonos esos sentimientos negativos que sienten, fíjate, 7 de cada 10 ciudadanos en España, ¿no? Sentimos miedo, angustia, ecoansiedad en cuanto nos enfrentamos a esta crisis. Entonces deseamos abrir espacios seguros para reconfigurar la sociedad, ojalá.
Qué bueno, es que ese es el poder de la cultura, ¿no? De también trabajarlo desde otro punto de vista, no solamente con la angustia, ¿verdad? La angustia ecosocial que ahora mismo sienten tantas personas. Entonces, bueno, también me gustaría saber cómo ha sido, o sea, el paso por Tina que ha supuesto para vuestros proyectos, si ha cambiado un poco la hoja de ruta o quizás os ha ayudado a reconfigurar mejor vuestros proyectos para una estabilidad económica, por ejemplo, no sé. Si me puedes contar, por ejemplo, Elena. Pues absolutamente. Como muchas veces las organizaciones culturales, claro, intentamos abordar problemas que son tan grandes que a veces nos paralizan, ¿no? Porque en el caso de Aulafilm, pues claro, nos preocupa que vivimos en una era audiovisual, pero no dominamos su lenguaje. Nos preocupa que el cine circule por circuitos cada vez más minoritarios, cada vez más elitistas. Nos preocupa que la sociedad perciba el cine solo desde la parte de vista de la industria como entretenimiento, pero no como cultura. Claro, son cuestiones tan relevantes, tan amplias, que es muy fácil perder el foco y desfallecer. Y a nosotras personalmente Tina nos ha ayudado a poner el foco. Es decir, vale, de todo este problema que es tan inmenso, ¿en qué causas concretas nosotras podemos trabajar? Queremos trabajar. Todo lo que no sirva o todo lo que no sea eficaz en combatir esas causas, hay que prescindir de ello. Y parece fácil hacer ese ejercicio de reflexión, pero no lo es en absoluto. Entonces, supone poner la organización del revés, revisar las tripas de lo que estás haciendo, de por qué lo estás haciendo, de si tiene sentido cada una de las medidas que estás tomando. Y, por supuesto, supone también revisar y construir un modelo de financiación que sea sostenible y que sea coherente con el propósito que te estás planteando. La medición de todo esto al final es como, claro, te estás fijando unas metas que acaban siendo como una brújula, y esa brújula nosotras notamos que está teniendo un efecto inmediato en nuestra organización, porque ya tenemos un mapa de un camino hacia dónde queremos ir, y claro, cuando vas con un mapa ya es más fácil identificar cuáles son los compañeros de viaje para llegar hasta donde tú quieres, ¿no? Y eso también es la financiación. Claro, no sé si es el mismo caso. Sí, o sea, efectivamente, es exactamente todo eso. Sumaría algunas diferencias por enriquecer la experiencia vivida, pero es exactamente eso. En nuestro caso teníamos bastante claro que teníamos un impacto, ¿no?, desde la creación del proyecto, pero no sabíamos cómo medir ese impacto. Y entrando en estas metodologías, en este vocabulario, en este circuito, digamos, ¿no?, de impacto, nos estamos encontrando con un lenguaje en común que nos permite alinear misiones y visiones. Entonces, como bien decía Elena, nos permite sumar colaboradores, sumar patrocinadores, ver oportunidades y también desechar las que no son eficientes económicamente o en términos de impacto. Entonces, para mí esa ha sido la parte desde el lado impacto más interesante, y en cuanto a que va ligado, ¿no? O sea, identificar el impacto te permite identificar fuentes de financiación, que para nosotros ser coherentes es también muy importante. Entonces, ha servido mucho en esa dirección. Y en cuanto a financiación, señalaría dos cosas. Una es las validaciones, porque a veces cuando uno diseña un proyecto cultural, pues somos soñadores, ¿no? Entonces proyectamos y queremos crear y queremos hacer y sentimos, percibimos que esto por aquí tiene sentido. Vale, pero vamos a validar, ¿no? Entonces esos ejercicios de validación, de ir asentando proyecciones que esperamos y aspiramos a hagan realidad, bueno, pues nos han dado unas ciertas metodologías que nos permiten pisar sobre algún pelín un poco más seguro, ¿no? Y la otra parte es el acercamiento y privilegio de tener agentes culturales que como mentores se han acercado a ver, en mi caso Another Way, ¿no?, le han dedicado una hora o más, que son muy generosos, y personas y agentes con muchísima experiencia poder ayudar en esa proyección y en el sentir de la industria cultural, en los potenciales. Bueno, todo ese peloteo, el programa, la verdad que ha permitido enriquecer
muchísimo más lo que a veces son recorridos un poco solitarios y la verdad que en eso muy agradecida. Sí que es verdad que debe ser solitario, ¿no?, montar un proyecto como este, pero también es cierto que, bueno, que esas ayudas de ver a gente distinta que venga, que os aportan bueno, nuevas miradas, tiene que ser bastante interesante. Pero hablabas también de la financiación y es de lo que también me gustaría preguntaros así muy rápidamente, ¿cuáles son vuestros actuales fuentes de financiación y cuál es el futuro, o sea, hacia dónde queréis, igual otras ideas que tengas para un futuro, si tienes alguna en vista? Another Way arrancó con el festival, con una única línea, ¿no?, de negocio, y poco a poco con los años hemos identificado que haciendo y ofreciendo ciclos, pues es maravilloso porque extendemos nuestro impacto y además, bueno, pues son fuentes alternativas. Hemos descubierto también el interés en nuestras formaciones. Entonces también, bueno, pues el poder ofrecerlo extiende y en este caso un cambio de industria además, porque lo que estamos haciendo es formar para producir cine de manera más sostenible. Y por último tenemos una plataforma que se creó por el COVID, que la tenemos en uso para el festival y hemos identificado, oye, tenemos la herramienta, démosle uso todo el año. Qué bueno, ¿no?, poder hacer... Claro, entonces la idea es que estamos diversificando líneas y cada una de estas líneas, que este es el plus de Tina nos ha mostrado, dice, cada una de ellas tiene fuentes de financiación diferentes, desde venta de entradas hasta bueno, pues, patrocinios, colaboraciones y ayudas públicas. Entonces, en nuestro caso particular es diversificar líneas y diversificar las fuentes de cada una de las líneas. Eso diluye el riesgo y permite un crecimiento un poquito más estable dentro de lo que llamamos cultura, que tiene sus retos. Entonces, en mi caso ha sido como un florecer desde ahí. Sí, no sé, Elena, ¿también habéis vislumbrado nuevas ideas para financiaros o nuevas y poder ampliar, ¿no?, el abanico de fuentes? Y descartar otras también, ¿no? Ampliar unas y descartar otras. En el caso de las espigadoras, como agencia de gestión cultural, nosotras con Aulafilm nos hemos especializado en el desarrollo de públicos para el cine por su valor cultural y hemos trabajado en estos años para distintas organizaciones públicas y privadas en el desarrollo de proyectos que pretendían acercar el cine a niños y a jóvenes, ¿no? Sobre todo a través de los centros educativos. En este tiempo, claro, ahora lo que buscamos es consolidar también nuestro propio programa, que es el programa de Cineclubs Escolares Aulafilm, con el que introducimos la cultura comunitaria, la experiencia cinematográfica del cine en los centros educativos. Queremos, actualmente este programa se desarrolla con el apoyo del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid y con el apoyo del Ayuntamiento de Soria, y nuestro plan es extender esta experiencia y este programa de Cineclubs Escolares Aulafilm a otros centros educativos y a distintas ciudades de España. Bueno. Y además trabajar en otra línea nueva, ¿no?, para nosotros, pero con la que venimos trabajando también varios años, que es el desarrollo de una programación estable de cine europeo, cine independiente, en cines de toda España. En estas tres líneas, digamos, es en lo que vamos a poner toda la energía y toda la fuerza en los próximos años. Seguro que funciona muy bien. Bueno, estos eran muchas gracias de verdad por vuestros ejemplos, vuestras experiencias, contarnos lo que estáis viviendo, ¿no?, con vuestros proyectos y ahora con este reenfoque que le estáis dando con Tina, con el acompañamiento de Tina. Y es verdad que ahora hemos hablado de dos proyectos que tienen que ver con el cine, pero los proyectos que se presenten a Tina pueden ser de cualquier tipo, eso sí, dentro del arte ciudadano o de la alimentación sostenible y siempre en pro de una transformación social real, como veis que estos dos proyectos llevan a cabo, ¿no? Entonces, nosotros hay otros proyectos como por ejemplo el de La Joven, que es un proyecto de artes escénicas en el que hay una verdadera colaboración entre el arte y las escuelas, las artes escénicas y las escuelas, y en el que muchos jóvenes se profesionalizan gracias a esta compañía. Hubo otros proyectos que hemos visto en el extranjero, como por ejemplo In-House, que es un proyecto de radio que sucede en la prisión y que permite que muchas personas dentro de las prisiones puedan formarse para luego encontrar otra salida cuando salgan. Y por último, quería despedirme simplemente, nos despedimos. Espero invitándoos
a uniros a empresas, entidades valientes como son estas dos, porque a mí me parece que hay que ser muy valiente, primero para crear una empresa de cualquier tipo, segundo para crear una empresa cultural que creo que nosotros desde luego en la Fundación Caraso creemos completamente en el futuro que tenéis este tipo de empresas o entidades, y luego además entidades que buscan un real cambio social y que, como habéis visto, lo hacen y de una manera activa, de una manera que además es eficiente, porque con la búsqueda también de una estabilidad económica como es natural. Con lo cual os animo a todos a que presentéis vuestras propuestas a TINA. La próxima convocatoria creo que será en marzo y nada, muchas gracias.